Hechos capítulo 24, voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 10. Escuche lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo, para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo: yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Vamos a dejarlo ahí. Acompáñeme a orar, por favor. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted y estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos también reunirnos, congregarnos como un solo cuerpo, como una iglesia local, como un grupo de creyentes. Señor, esta mañana meditaremos en la verdad de tu palabra. Usa tu poderosa palabra para iluminar nuestros corazones, para enseñarnos, para corregirnos, Señor, para instruirnos en justicia. Señor, que al salir de este lugar, todos nosotros podamos ser edificados por lo que tu palabra enseña. Y te suplico, Señor, que me ayudes a mí a poder predicar tu palabra, tu santa palabra, con precisión. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, mis hermanos, muy buenos días a todos. Acabamos de leer el libro de Hechos, el capítulo 24. Y esta mañana, como pueden ver, vamos a continuar nuestra serie que habíamos dejado por un tiempo, ¿no? El libro de Hechos es un libro histórico. Lo escribe Lucas. Y ha sido de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición. Ya casi tenemos un poco más del año, ya de hecho tenemos más del año a estar estudiando este libro. Y en las últimas prédicas de esta serie vimos los capítulos 21 y 23, ¿verdad? Lo dejamos allá como a inicios de noviembre, a mediados de noviembre. Hoy lo estamos retomando. Pero quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto, por lo menos en los capítulos 21 y 23. Nosotros vemos en el capítulo 21 la llegada de Pablo a Jerusalén, cuando se despide, recuerdan, de los ancianos de Éfeso. Bueno, ahí Pablo llega a Jerusalén a pesar de las advertencias que él había recibido del sufrimiento que iba a pasar. Pero la determinación de Pablo muestra que su obediencia, su compromiso a la obra misionera, a la obra que el Señor le había encomendado, iba más allá de lo que él podía o quería hacer. Él estaba sometiendo su compromiso a la voluntad de Dios, aun cuando esto implicaba un peligro. En los últimos versículos del capítulo 21, por ejemplo, el 18 al 36, nosotros miramos ya la acusación, el arresto de Pablo en el templo. Los líderes judíos acusaban falsamente a Pablo. Y, por supuesto, se produce ahí un alboroto violento y los romanos arrestan a Pablo para evitar que fuera linchado. Ya al final del capítulo 21, empezando el 22, también Pablo presenta su testimonio. Una de las 2 veces que Pablo, siendo acusado, presenta su testimonio de conversión.
Entonces, miramos ahí cómo él explica o él narra que él era un perseguidor de los seguidores de Cristo y cómo él mismo describe su llamado directo que Cristo le hace, su conversión, pues. Ya en el capítulo 22, al final, nosotros miramos el rechazo que él tenía o tuvieron los judíos hacia él, pero también miramos la protección romana. Entonces, al mencionar la misión que él tenía hacia los gentiles, la multitud se enfurece, por supuesto, porque usted sabe, el contexto es que el pueblo judío miraba prácticamente como un perro a todo aquel que no era de raza judía, a los gentiles. Entonces, y miramos cómo Pablo apela a su ciudadanía romana para evitar ser azotado. Bueno, ya había sido de alguna manera golpeado, ¿no? Y ya en el capítulo 23 nosotros miramos a Pablo ante el concilio, ante el Sanedrín, que este era el concilio judío, donde estaban los líderes judíos que gobernaban religiosamente al pueblo. Y Pablo sabiamente reconoce que hay una división entre ellos, los saduceos y los fariseos. Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo menciona esto y eso, por supuesto, provoca un alboroto, un conflicto interno entre ellos mismos, estos líderes judíos. Ya en el capítulo 23 nosotros miramos cómo el Señor mismo anima a Pablo en medio de un complot que había para matarlos. Para matar a Pablo. El Señor anima a Pablo y le asegura que él va a testificar en Roma. O sea, les asegura que nada le va a pasar ahí. Que Pablo mismo iba a testificar en Roma. Y ahí es donde se descubre el complot que había de más de 40 hombres intentando matar a Pablo. Pero miramos cómo Dios usa a ciertas personas para frustrar ese plan. Ya en el versículo 23, al final, miramos cómo Pablo es trasladado a Cesarea Marítima. Porque hay dos tipos de Cesarea, ¿verdad? Entonces Pablo es enviado a esta Cesarea Marítima. En el 2020 el Señor, a mi esposa y yo, nos permitió conocer ese lugar. Y es interesante, ¿no? Porque Cesarea Marítima era una ciudad portuaria y servía como una capital administrativa del Imperio Romano en esa provincia. Entonces Pablo es escoltado por muchos hombres allí y después es juzgado por el gobernador Félix. Entonces aquí es evidente la soberanía de Dios en su protección. Entonces en los últimos capítulos del libro de Hechos, lo que nosotros hemos podido ver, lo que Dios nos ha podido enseñar acá es que podemos confiar en los propósitos de Dios hacia nosotros, aun cuando todo parece estar en nuestra contra. Uno puede confiar. Somos llamados a confiar en los planes, en los propósitos de Dios. Dios está más activo que nunca. Y así es como en el capítulo 23, en el versículo 11, el Señor le dice a Pablo, ten ánimo. Ten ánimo, Pablo le dice. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Eso quiere decir que nada le iba a pasar a Pablo ahí hasta que él llegara a salvo a Roma. Entonces, cada escena de Hechos, capítulo 22, 23, es un tipo de recordatorio para nosotros. Dios está en control de la historia, una historia más grande que la tuya, que la mía. Y su iglesia, por supuesto, es parte de esa historia. Pablo estaba confiando en los propósitos, en los planes del Señor. Pablo sabía que un momento de dolor valía más que toda una vida, o valía toda una vida de gloria. No importaba si él tenía que sufrir un poquito de tiempo. Ese pequeño tiempo de dolor valía la pena por toda una vida de gloria. Y así es como llegamos al capítulo 24, donde Pablo está ante Félix, el gobernador. Y el contexto que podemos ver en el capítulo 24 es que se encuentra Pablo está en un juicio nuevamente, ¿verdad? Está haciendo un tipo de apologética acá. Lucas, que es el que escribe el libro. Entonces vemos a Lucas presentando una serie de defensas legales del apóstol Pablo ante autoridades judías y ante autoridades romanas. Y el lugar donde se desarrolla todo esto, ya se lo dije, ¿verdad? En Cesarea Marítima. Ahí era
la sede del gobierno romano. El gobernador era Félix, procurador romano. Él fue procurador o gobernador romano entre el año 50 y 52 y 59 después de Cristo. Entonces, este Félix era conocido por su corrupción, por su crueldad. Y así lo describe el historiador Fabio Josefo. Hay un libro que se llama Antigüedades Judías. Usted incluso lo puede encontrar. Y este historiador narra o describe a este Félix como alguien corrupto, como alguien cruel. Entonces el capítulo muestra acá el contraste que hay entre la justicia romana y la hipocresía judía. Pero Lucas, mire qué interesante, está toda esta narrativa y vamos a abarcar todo el capítulo 24 porque es una sola narrativa. Lucas lo que quiere es llevarnos, es que nosotros podamos ver algo más profundo acá. No solo Pablo ante un juicio, no solo la maldad de este gobernador, no solo la hipocresía de estos líderes judíos. Lucas quiere enseñarnos algo más. Quiere enseñarnos que no es Pablo quien está realmente a prueba, sino Félix. Este pasaje revela una gran verdad bíblica. El evangelio o la palabra de Dios siempre confronta al oyente, incluso cuando ese oyente es terrenalmente poderoso. Así, estamos hablando de Félix. Entonces, nadie es neutral ante el evangelio. Todos toman una decisión, ya sea creerlo o rechazarlo. Por eso el tema de esta prédica es el peligro de conocer la verdad. Si nos preguntáramos, no sé si usted leyó el título cuando mandamos el anuncio, pero ¿cuál es el peligro de conocer la verdad? Porque en el contexto donde Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ahora, ¿cuál es el peligro de conocer la verdad? Es eso mismo, conocerla y rechazarla. Y ese es el contexto en el que nosotros vamos a ver que no es Pablo quien está realmente en juicio, que no es Pablo el que está en prueba, sino Félix. Ahí van a ver ustedes. Entonces, ese es el peligro de conocer la verdad del evangelio. Escucharlo, conocerlo y rechazarlo. Vamos a ver algunas verdades que el texto nos enseña. Por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el 9, nosotros podemos ver la corrupción del corazón humano. Aquí la corrupción del corazón del ser humano es revelada. ¿Dónde? Ante la verdad del evangelio. Lo que acabamos de leer muestra todo esto. Los líderes judíos corruptos recurren a la manipulación y a la adulación o al halago. Este hombre, este abogado llamado Tértulo, comienza su narrativa adulando al gobernador. Adorna y adula a Félix con palabras que contradicen la realidad. Él está mintiendo. Y esto solo revela la depravación del corazón del ser humano. No solo peca, sino que usa el pecado como una herramienta religiosa. Es interesante, ¿no? Entonces la acusación contra Pablo no nace del amor a la ley de estas personas, no, sino del odio a la verdad. Por eso el peligro de conocer la verdad es rechazar la verdad. Entonces el corazón caído de los seres humanos, de nosotros los hombres, es malvado y siempre busca suprimir la verdad con injusticia. Escuche lo que dice Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Hablando de este mismo texto, el pastor y predicador teólogo que ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul, decía acerca de la corrupción humana, hablando de la depravación total, el pecado no es simplemente hacer lo malo, es rechazar la autoridad de Dios. Es rechazar la autoridad de Dios. Entonces escuchen, mis hermanos, cuando la iglesia pierde su ancla de la verdad, termina usando métodos del mundo para defender causas supuestamente espirituales. Ese es el punto, que muchas veces se incluyen algunas cosas, entre comillas, espirituales, que la Biblia no las enseña y la gente la quiere defender como que fuera una doctrina.
Y ahí es donde se cae en la hipocresía, en el legalismo. Que tengo que caminar así, tengo que vestirme así, así, así. Si no me miro así, así es... No. Hay un montón de cosas que hoy en día son parecidas a estas. Entonces, yo les dije, cuando la iglesia pierde el ancla de la verdad, termina usando métodos del mundo para defender causas supuestamente espirituales, reglamentos, cosas que la Biblia no lo enseña. Entonces, antes de acusar o de defender una posición, necesitamos someter nuestro criterio a la verdad de Dios. Otro principio que nosotros encontramos acá es que la fe bíblica se sostiene en la resurrección de Cristo y en una conciencia cautiva a Dios o limpia delante de Dios. Mira lo que enseñan los versículos 10 hasta el 21. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara y Pablo dijo: yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presto con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios, de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio. Pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encuentro culpable. El Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Ahí está Pablo, miren, ahí está Pablo defendiendo su causa. Pablo no se defiende así como un bravucón, no, sino como un siervo fiel. Él confiesa sin vergüenza lo que cree. Está dando su postura de lo que él cree, de su fe, pero lo hace con convicción. Él está demostrando, relatando que cree en el camino. Así se les llamaba a los seguidores de Cristo. Cree en Jesucristo. Y él afirma tener una esperanza en la resurrección de los justos y de los injustos. Aquí vemos el corazón del evangelio. El corazón del evangelio apostólico. Cuando digo apostólico es lo que los apóstoles creían, lo que Dios mismo le había revelado a ellos. Justificación ante Dios solamente por fe. Esperanza futura o escatológica, como le podemos llamar. Santidad práctica. Hay algo coherente en lo que él cree con lo que él hace. No hay incoherencia en en lo que Pablo vivía y lo que él creía. Si podemos hacer un puente rápidamente a nuestro contexto, hoy en día muchos dicen ser cristianos, muchos dicen creer en Dios, muchos dicen creer en Cristo, pero lo que ellos dicen con lo que ellos hacen, no hay un juego. No hay un juego. En el comentario de Juan Calvino a este mismo texto, dice: la conciencia limpia es un testigo fiel del creyente, aun cuando todo el mundo lo condene.
Ahora, la resurrección no es un tema secundario. Si alguien no cree en la resurrección, no puede decir que es cristiano. Si alguien no cree en la resurrección de Cristo, no puede ser miembro de esta comunidad de creyentes. La resurrección de Cristo es la prueba, escuche bien, es la prueba de que Dios aceptó la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y que habrá un juicio justo. Entonces, la pregunta no es si otros nos acusan, más bien es si nuestra conciencia está sometida a la palabra de Dios. Siempre van a haber acusaciones en contra de los cristianos. Siempre le van a acusar a usted. El problema no es si lo van o no lo van a acusar. Eso no es discutible. Lo van a acusar. Le van a levantar falsos. El punto es si usted va a tener la conciencia limpia. Si a la hora de esa acusación usted se va a hallar inocente. A la hora de esa acusación van a encontrar pruebas de que usted es culpable. Ese es el punto. Entonces, la pregunta no es si otros nos van a acusar, más bien si nuestra conciencia está sometida a la palabra de Dios. ¿Hay coherencia con lo que digo creer y lo que hago? Más vale entonces tener la conciencia limpia, porque sí o sí van a salir acusadores en contra de usted, en contra mía, en contra de Cristo. Sí o sí. Hay un dicho en Israel. Me recuerdo cuando estuvimos platicando con varias personas allá, creyentes, y decían que oráramos por la paz de Israel, porque ellos decían, no es que si va a haber o no va a haber guerra, no, esa no es nuestra preocupación. El punto es cuándo va a estallar. Y cuando el contexto del que estoy hablando es 2020. Ya hace poco, por supuesto, ya ha parado, pero han permanecido mucho tiempo. Entonces, el punto para el cristiano es si va o no va a haber acusación. Esa no es la pregunta. El punto es si nos van a hallar o no nos van a hallar culpables. Si te van o no te van a hallar con la conciencia limpia. Esa debería ser nuestra preocupación. Hay otro principio que podemos encontrar acá. El Evangelio siempre confronta el corazón que se resiste. Mire el versículo 22 en adelante. En ese momento, Félix, el gobernador, que estaba bastante familiarizado con el camino, o sea, con las enseñanzas de Jesús, le levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre este caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Tipo una casa por cárcel, ¿verdad? Unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras le habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendría, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Subraye esa palabra ahí, conveniente. Volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. ¡Wow! Es interesante, ¿no? Pablo predica a Félix y a Drusila. Esta Drusila dice que era judía, la esposa de Félix. Pablo le predica sobre justicia, sobre dominio propio. O sea, justicia, cuando hablamos de justicia, es salvación. Salvación por fe. No son tus obras, no es tu comportamiento, no es tu religión. Le habla de dominio propio, le habla del juicio venidero. Pero Pablo no suaviza ese mensaje. Predicarle a alguien la justicia de Dios, el dominio propio, el juicio venidero, son cosas que hoy en día la gente no quiere escuchar.
La gente quiere que hablemos de problemas cotidianos. Cómo criar mejor a nuestros hijos. Cómo complacer mejor a nuestras esposas. Cómo amar mejor a nuestros esposos. Cómo comportarme en la iglesia y cómo comportarme fuera de la iglesia. La gente ya no quiere predicación acerca de doctrina. Porque es que la doctrina es aburrida, eso de teología. Pero son los fundamentos. Es la base. Si te predicara que Dios es amor, si te predicara que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero ¿cuál es la base de eso? El domingo pasado estuvimos viendo que Cristo mostró su amor en la cruz, pero porque la santidad de Dios, del Padre, demandaba justicia. Era necesario hacer justicia y se hizo justicia en la cruz. Por supuesto, el Hijo, movido por amor, decidió obedecer a su Padre y entregó su vida. Pero Dios, el Padre, estaba actuando de acuerdo a su santidad, porque la santidad de Dios exigía que la paga del pecado es muerte. Y toda la ira de Dios estaba cayendo sobre su Hijo en la cruz. Eso es justicia. Pero Cristo por amor se quedó en la cruz. Si alguien no entiende eso, si yo comienzo a hablarles de amor, de amor, de amor. Si alguien que viene y yo quiero que la iglesia se llene, yo comienzo a predicar de amor, y la iglesia se va a llenar. Y le voy a decir, tus deudas, no te preocupes, Dios es amoroso, Dios es justo, Dios es el dueño del oro y la plata y Dios puede pagar tus deudas. No. Sí, Dios puede darte paciencia, sí, Dios puede darte paciencia, pero no simplemente va a correr paciencia por tus venas. Dios va a proveer oportunidades, situaciones en las que usted y yo practiquemos la paciencia. Donde usted y yo practiquemos el amor, incluso a aquel que no se lo merece. Así como Él nos ha dado amor. Amor que usted y yo no merecemos. A veces, tu cónyuge, Dios lo usa para que practiquemos paciencia, amor, dominio propio, amor sacrificial. Entonces usted puede ver acá, volviendo al tema, ¿verdad? Pablo no suaviza su mensaje, no suaviza. Pablo predica exactamente lo que Félix necesitaba. Mire lo que Pablo está haciendo. Pablo le está dando a Félix lo que él necesitaba en el contexto de lo que Félix quería. Félix llamaba a Pablo para ver si Pablo en algún momento caía en soborno, o sea, sobornándolo. Pero Pablo aprovecha la oportunidad para darle a Félix lo que Félix necesitaba, escuchar la verdad. Claro, el contexto es que Félix estaba tratando de tentar a Pablo, encontrar algo en Pablo. Pablo le está dando a Félix lo que Félix necesitaba en el contexto de lo que Félix quería. Así, muchas veces uno tiene que ser sabio, astuto, darle a tus amistades, a tus amigos, lo que ellos necesitan en un contexto de lo que ellos quieren. Tal vez te invitan a una cena, a un café, a un paseo, a divertirte. Puedes usar ese tiempo de diversión y ser intencional para predicar la verdad del Evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Cuál es el contexto de Pablo? Pablo está siendo acusado. Pablo está en un juicio. Y Pablo usa ese juicio para predicarle a gente que posiblemente, siendo un hombre libre, no hubiese podido predicarle. ¿Se da cuenta? Ahí está. Entonces, el resultado no es conversión, sí. Más bien es temor sin arrepentimiento en Félix. Y para que usted sepa, el sentimiento de culpa no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y eso es lo que miramos en Félix. Sí, Félix fue confrontado, pero dijo después. Félix pospuso. Hay otra palabra más fuerte que se la voy a explicar un poco más adelante. Pero el arrepentimiento
siempre produce un cambio de dirección, no solo una conducta, sino el corazón. Porque muchas veces queremos ver una conducta cambiada en las personas. Si no hay un cambio de corazón, no va a haber un tipo de conducta. Aquí, Félix, vemos la ineficacia de la misericordia común, por así decirlo, pero sin gracia regeneradora. No hay gracia regeneradora. Félix tiembla, pero no se arrepiente. No nace de nuevo. Hay temor. Hay un tipo de remordimiento después de escuchar la verdad. Pero no hay arrepentimiento. Entonces, el temor sin transformación puede endurecer el corazón. Ese es el peligro de conocer la verdad del Evangelio. Que conociendo la verdad, lo rechaces. Félix no fue neutral. No, Félix no fue neutral. Él lo rechazó. Escuchen. Entonces, el mayor peligro de quienes escuchan el Evangelio es asumir que una relación emocional equivale a una obra del Espíritu Santo. No, eso, por favor, no lo asuma. Posponer la obediencia es una forma sofisticada de rebelión. Y aquí usa la palabra, en la Reina Valera dice postergar. A la palabra postergar, hay una gran diferencia entre posponer y postergar. Se lo voy a explicar un poco más adelante. Pero postergar la obediencia es una forma sofisticada de rebelión. Yo creo que no es mi tiempo todavía, más adelante. Eso es postergar. Eso es un rechazo a la verdad. Félix perdió 2 años escuchando a Pablo y nunca respondió. Más bien siempre rechazó la verdad. Siempre rechazó la verdad. Entonces, solo a manera de conclusión, miremos lo que por medio de Hechos 24, Dios nos recuerda muchas cosas acá. Voy a mencionar solo 3. Él es soberano, incluso en los tribunales injustos. Dios es soberano, incluso en los tribunales injustos. La verdad del Evangelio nunca queda neutral. O transforma o endurece. O transforma o endurece. Nadie es neutral ante el Evangelio. Todos toman una decisión. O lo creen o lo rechazan. O lo creen o lo rechazan. Miren lo interesante o la paradoja acá. Pablo estaba preso, pero justificado ante Dios. Félix era el gobernador, un hombre libre, pero condenado por su propio pecado. Entonces Dios llama a los hombres hoy para que no tengan excusa mañana. Dios hace el llamado hoy para que el mañana no haya excusa. Nadie me dijo, nadie me enseñó, no tenía una Biblia, no había una iglesia cerca de mi casa, nadie me invitó. Claro que sí. Claro que sí. Este pasaje enseña la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Él llama, o sea, Dios usa enviados predicando el Evangelio. La responsabilidad del hombre es responder. El hombre debe responder. Entonces no va a haber excusa en el juicio final si se ignora ese llamado hoy. El llamado de arrepentirse, el llamado de creer. Mira lo que dice el versículo 25, el gobernador Félix acá se asusta al escuchar a Pablo, pero mire cómo responde. Vete por ahora, le dice. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Félix buscó una excusa para postergar su decisión. Esto es un buen ejemplo. Esto ilustra precisamente el peligro de no responder al llamado de hoy. Este es el peligro de postergar una decisión. Este es el peligro de conocer la verdad y rechazarla. Postergar. Como dije, una forma educada de rechazarla. Aquí le voy a explicar, según la Real Academia Española, posponer es un acto administrativo, o sea, cambiar fecha. No lo voy a hacer hoy a mediodía, lo voy a hacer mañana. Eso es posponer, pero postergar es más una actitud del corazón. Es dejar lo importante para después, por una desidia. No me interesa, no me interesa. Entonces, posponer es que yo estoy cambiando una fecha. Postergar es
desechar o no darle la importancia de vida a ese asunto, en este caso, a la verdad del Evangelio. En el caso de Félix, que nosotros miramos acá, el término más preciso aquí que se usa es postergar. Félix no cambió su cita con Pablo. No lo cambió por un problema de agenda. Él no lo pospuso, no. Más bien evitó enfrentar la verdad de Dios, esperando un momento más cómodo, entre comillas, ¿verdad? Un momento que nunca llegó, porque fue reemplazado. Fue reemplazado. De hecho, el historiador mismo Pablo Josefo dice que fue quitado del puesto. Quitado. Mis hermanos, estamos llegando al final de esta meditación, de esta prédica, pero vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Hebreos 3:14, escuche lo que dice. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y quiénes hablaban? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. El Evangelio nos desafía a todos. Sí, la verdad nos desafía a todos. En este contexto desafió a Félix, pero nos sigue desafiando a nosotros. Y nada es más peligroso que conocer la verdad y rehusar obedecerla. Nada es más peligroso que conocer la verdad y aún seguir rehusando obedecerla. Nada es más peligroso. Hechos entonces desafía al no creyente. Nos desafía como a Félix. Entonces, no postergues. No negocies con el pecado. No confundas remordimiento con arrepentimiento. Hoy puede ser el día de salvación, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Hoy es el día de salvación, no mañana. Nadie sabe si mañana vamos a amanecer vivos. Nadie. Pero también este capítulo llama al creyente a defender nuestra fe con mansedumbre, sin comprometer la verdad. Pablo así lo hizo. La justicia humana puede fallar, sí, puede fallar, pero podemos permanecer fieles. La justicia humana sí puede fallar, porque somos humanos, fallamos. Los líderes espirituales pueden fallar. Los líderes de cualquier líder puede fallar. Pero podemos permanecer fieles, así como lo hizo Pablo. El pecado no es simplemente hacer lo malo, es rechazar la autoridad de Dios. No es solo hacer lo malo. El Evangelio nos desafía entonces en todo. Nada es más peligroso, escuche bien, nada es más peligroso que conocer la verdad y sin embargo seguir rehusando desobedecerla. Entonces, piense en esto. Tengo algunas preguntas para los grupos pequeños. Pueden escribirlas. Preguntas para grupos pequeños, para discusión en grupos pequeños. Anoten. Estas preguntas las vamos a hacer en los grupos pequeños. ¿En qué áreas de tu vida, o ponga así, en qué áreas de mi vida me resulta más difícil mantener una conciencia limpia? ¿En qué áreas de mi vida me resulta más difícil mantener una conciencia limpia? 2.
¿Qué mandamientos de Dios conozco y entiendo, pero que aún estoy postergando? ¿Qué mandamientos conozco, pero que aún estoy postergando? O desobedeciendo, pues rechazando. 3. ¿Qué cambios prácticos podría hacer yo esta semana? Escriban, porque vamos a hacer esta pregunta en los grupos pequeños. Usted la va a llevar contestada. Esa es la tarea para ustedes. 4. ¿Estoy postergando la obediencia a un llamado de Dios? ¿Estoy postergando la obediencia a un llamado de Dios? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide obedecer a Dios? Mis hermanos, por aquí estamos terminando. Pero entonces, quiero recordarles que la corrupción del corazón humano es revelada ante la verdad del Evangelio. La fe bíblica se sostiene en la resurrección de Cristo y en una conciencia cautiva a Dios. Y el Evangelio siempre confronta el corazón que resiste. Conocer la verdad es peligroso. El peligro de conocer la verdad es seguir rechazándola, es seguir postergándola. No haga eso. No haga eso, por favor. Y si lo está haciendo, hoy es el día que usted puede arrepentirse de sus pecados y comenzar a obedecer fielmente a Dios para poder vivir con una conciencia tranquila, una conciencia limpia. No se asuste cuando vengan las acusaciones. Siempre va a haber acusadores. Pero tu llamado, mi llamado, es que cuando vengan esas acusaciones, usted pueda ser hallado limpio de conciencia. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, en agradecimiento por tu palabra. Hoy, Señor, meditamos en estas verdades. En la verdad, Señor, que es peligroso conocer la verdad y aún seguir rechazándola. Es conocer tus mandamientos y aún seguir desobedeciendo. Mi Dios, examina nuestros corazones y muéstranos, revélanos, Señor, qué mandamientos aún estamos desobedeciendo. Y ayúdanos, Señor, a comenzar a obedecerte para honrarte a ti, mi Señor. A tomar los ejemplos de Pablo y de Félix, Señor. Pablo con una conciencia limpia, aprender del error, del pecado de este hombre Félix. Muy poderoso, pero débil y condenado por su propia incredulidad, por su propio temor al hombre. No temor a usted, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a tener una conciencia limpia. Ayúdanos, Señor, a practicar la obediencia, a practicar la obediencia delante de usted, mi Señor, a poner en práctica lo que ya conocemos de ti, a poner en práctica, aunque sean pocos, pero poner en obediencia los mandamientos que ya conocemos de usted, mi Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, mis amados hermanos. Buenos días.